Bien, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Señor sea con ustedes en este día, hermanos. Estamos muy agradecidos del Señor poder nuevamente comenzar a transmitir, hermanos, este día. Estamos, como dije, agradecidos del Señor de poder tener un tiempo más de vida, poder estar dando una palabra más. Cuadrangulares.cl, ¿no es cierto?, es una radio, ¿no es cierto?, que nos quiere bendecir de alguna forma, aportar un poquito a las iglesias cuadrangulares y a otras iglesias de Cristo. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, comenzando de lunes a viernes, de las 10:30 de la mañana hasta las 11:15 más o menos. Así que agradecemos al Señor por toda esta bendición que Él nos concede. ¿Ok? Entonces, hermanos, estamos ya en el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas, hermanos, donde ahí vamos a ver a el cristiano, la ley y viviendo por fe. ¿Ya? Así que, hermanos, atento entonces a la Escritura, a la palabra del Señor. Tome un cuaderno, tome un lapicito, si puede, para anotar algunas cosas que le puedan ser de utilidad, ya podría ser de bendición. ¿Ok? Entonces vemos, hermanos, el principio de continuar en la fe, hermanos. Vamos a ver cómo Pablo confronta la visión borrosa de Jesús y de su trabajo para ellos. Entonces, cuando vemos entonces ya el capítulo 3, hermanos, vemos cuando dice en el versículo 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Entonces vemos, hermanos, que los Gálatas lucharon con una pregunta básica, ¿no es cierto? Una pregunta básica. ¿Cómo somos hechos justos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra posición delante de Él? Debido a una mala enseñanza, ellos contestaron esas preguntas equivocadas. Ellos pensaron, hermanos, estamos justificados ante Dios basado en lo que Jesús hizo por nosotros, además de lo que hacemos por Él bajo la ley de Moisés. Entonces, ese era un poco el problema. Entonces, al corregir esto, Pablo escribió por primera vez acerca de sus propias experiencias. En primer lugar, cuando se acercó a Jesús solo por la fe, no la fe además de ser conforme a la ley. Luego escribió sobre su experiencia de enfrentar al apóstol, en este caso al apóstol Pedro, cuando se resbaló en relación con este mismo error. Entonces, ahora, después de lidiar con su experiencia, el apóstol Pablo trata con la experiencia de los propios cristianos de Galacia. Al igual que la experiencia de Pablo demostró que estamos bien con Dios basado en lo que Jesús hizo, no se basa en lo que se hace en virtud de la ley, por lo que será la experiencia de los Gálatas probar lo mismo. Entonces, cuando él les dice, «Oh Gálatas insensatos», aquí las palabras son fuertes y son bastante merecidas. Ahí vemos, hermanos, que algunos escritores traducen esto como «Oh, queridos idiotas de Galacia». Algunos lo interpretan así, ¿no es cierto? Al llamar a los Gálatas insensatos, Pablo no está diciendo que son moral o mentalmente deficientes. La palabra griega moros transmite esa idea y fue utilizado por Jesús en parábolas como en Mateo 7:26, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, Pablo usa la palabra griega anoetos, que tiene la idea de alguien que puede pensar, pero dejar de utilizar su poder de percepción. ¿Te fijas? Esa es la idea en el fondo cuando él dice Gálatas insensatos. O sea, tenían cabeza, tenían mente para pensar, pero no la utilizan, ¿no es cierto? Dejaron de utilizar ese poder de percepción que tenían. Así que, hermanos, los principios a que Pablo se refiere son las cosas que los Gálatas conocían, hermanos,
ya cosas que se les había enseñado. El conocimiento y la comprensión estaban allí, pero no las utilizaban. ¿Te fijas el detalle? A veces uno tiene que usar eso. Si Dios nos ha dado ese discernimiento, esa percepción. Entonces, ¿quién os hechizó? Y fíjate, hermano, que hechizó tiene la idea de que los Gálatas se encuentran bajo algún tipo de hechizo. Entonces Pablo no quiere decir esto literalmente, pero sus pensamientos están tan nublados, por lo tanto no bíblicos, que parece que algún tipo de hechizo ha sido lanzado sobre ellos. De hecho, Barclay traduce hechizado como poner el mal de ojo. Los antiguos griegos estaban acostumbrados y temerosos a la idea de que un hechizo pudiera lanzarse sobre ellos por un mal de ojo. Y de hecho, el mal de ojo se cree que actúa en la forma en que una serpiente puede hipnotizar a su presa con sus ojos. Una vez que la víctima se ve ya en el mal de ojo, el hechizo podría ser lanzado. Por lo tanto, la manera de vencer el mal de ojo era simplemente no verlo. Ya en el uso de esta expresión y el uso de la palabra de la imagen, en este caso de la hechizada, de ser hechizado, Pablo está animando a los Gálatas para mantener sus ojos, hermanos, siempre con firmeza en Jesús. Cuando la Escritura dice, poned los ojos en Cristo, el autor, consumador de la fe. Entonces, ¿con qué facilidad la iglesia puede ser hechizada hoy, hermanos? De hecho, a través de los siglos, error tras error surgen. Y somos muy capaces de ver algunos de los errores del pasado, pero muchos somos ciegos a los errores de hoy. Nos sorprende, hermanos, junto con el apóstol Pablo, quien dice, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? Incluso los grandes hombres de Dios ya luchan con esto. De hecho, Martín Lutero decía lo siguiente, dice, aunque soy un doctor en teología y he predicado a Cristo y he peleado sus batallas durante mucho tiempo, lo sé por experiencia propia, lo difícil que es aferrarse a la verdad. No siempre puedo deshacerme de Satanás, decía. No siempre puedo detener, en este caso, los ataques que vienen hacia mi vida. A veces el diablo distorsiona a Cristo en mi visión, digamos, en la vista. Mas gracias sean dadas a Dios que nos mantiene en su palabra, en la fe y en la oración. Esto decía Martín Lutero, hermanos. Entonces, es maravilloso tener un corazón suave y tierno delante de Dios. Pero algunas personas tienen la cabeza más suave que los corazones, ¿no? Sus mentes están muy atentas, ¿ya? Las ideas no bíblicas equivocadas, ¿ya? Pueden a veces penetrar fácilmente y no piensan las cosas para ver si realmente son ciertas o no de acuerdo con la Biblia. Y esta es una señal de inmadurez espiritual. Yo recuerdo antiguamente, hermanos, que hace unos años atrás aparecía un movimiento por aquí, un movimiento por allá, y ahí íbamos todos corriendo por allá, todos corriendo por acá. Hermanos, eso es inmadurez espiritual. Hoy día todo eso se acabó, hermanos. ¿Ya? Aún como un bebé, ¿no es cierto?, se pegara cualquier cosa dentro de su boca. Entonces, a menudo cortamos la llegada de la influencia del mal. Y estamos dispuestos a estar fascinados y voltearnos sobre Jesús. Entonces, misterioso es, hermanos, de por qué los hombres deben desechar estas cosas tan valiosas, hermanos. Misterioso es por qué no solemos dejar caer la sustancia para conseguir la sombra. Y misterioso es, hermanos, es para el hombre que no se vacía normalmente los bolsillos de oro, ¿cierto?, con el fin de llenarlos con arena, digamos. Y misterioso es para un hombre sediento, hermano, que usualmente no se aleja de la llena y rebosante y fuente de vida, para ver si puede encontrar cualquier gota que aún permanece. Entonces, hermanos,
y de hecho permanece con espuma verde y maloliente, entonces es la parte inferior de alguna cisterna rota. Pero todas estas locuras son la cordura frente a la locura de que somos culpables innumerables veces, cuando después de haber conocido la dulzura de Jesucristo nos alejamos hacia las fascinaciones del mundo. Es tan común en nosotros ir detrás de cada cosa que hermanos, si por muy, ¿cómo puedo explicarlo? Si por muy famoso que se haga, por muy común que se haga, por muy notorio que se haga, no significa que sea bíblico, hermanos. Tenemos que analizar todo. Entonces, claramente, hermanos, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado entre vosotros, dice, como crucificado. Entonces, la idea claramente retratada es algo así como con cartel, para mostrar públicamente cómo en el establecimiento de una valla publicitaria, Pablo se pregunta cómo las iglesias podían haber perdido el mensaje. Ya ciertamente lo hizo suficientemente claro para ellos. Entonces, su visión de Jesucristo, ya crucificado, se ha nublado. ¿Te fijas? Qué tremendo es cuando se nos nubla la vista para ver al Cristo crucificado. Ya no lo ven. Y su obra en la cruz, como el centro de su vida cristiana, ahora es Jesús. Entonces ahora es Cristo, hermano, y debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestro mensaje, el centro de nuestra predicación, además de lo que tienen que hacer para Él. Entonces cuando dejaron el mensaje de Jesús y lo crucificaron, hermanos, dejaron el mensaje que Pablo predicó. O sea, la predicación de Pablo era como la creación de carteles de Jesús por toda la ciudad. Y si usted vio algo, vio a Jesús. O sea, por todos lados estaba esto. Entonces, Calvin dice, por ejemplo, dejen a aquellos que quieren cumplir con el ministerio del Evangelio correctamente. No solo aprendan a hablar y declamar, sino también para penetrar en las conciencias, para que los hombres puedan ver a Cristo crucificado. ¿Te fijas? Y que su sangre pueda fluir. Entonces, cuando la iglesia tiene suficientes pintores como estos, ya no necesitará la madera y la piedra, es decir, imágenes de muertos. Ya no se requiere de ninguna de las imágenes. Entonces, hermanos, cuando vemos a Jesús claramente ante nosotros, no seremos engañados. Por eso que tenemos que analizarnos diariamente si estamos en el centro de Cristo o no. Si algo contrario a esto viene ante Él, Él no dirá tímidamente, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Pero dice, sí, puede tener derecho a su opinión. Por lo que tengo yo, por lo que tengo yo, la mía, digamos. Y mi opinión es que cualquier opinión que se aleja de la gloria, del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no es cierto? Esa es la clave. Entonces, obtener la verdadera expiación de Cristo, totalmente dentro de tu alma, de mi alma. Si no es así, seremos hechizados. ¿Entiendes? Seremos hechizados. Así que por lo tanto, hermanos, ojo con esto, que el Cristo vivo sea el centro de tu vida. Cuando Él dice la palabra ante cuyos ojos, Pablo no quiere decir que literalmente ellos vieron la crucifixión de Jesús, o incluso que tenían una visión espiritual de la misma. Lo que quiere decir que la verdad de Jesús y su crucifixión y la grandeza de su trabajo para ellos fueron claramente establecidas para ellos. Tan claramente, hermanos, que pudieran verlo. En realidad, ver la muerte de Jesús en la cruz puede no significar nada. Cientos, sino que miles vieron a Jesús morir en la cruz y la mayoría de ellos solo se burlaban de Él. ¿Entiende? Así que, hermanos, Pablo en el versículo 2 y 3 confronta su partida desde el principio de la fe. ¿Ya? Entonces aquí vemos, hermanos, que el versículo 2 y 3 dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Este es un versículo muy conocido y esto lo quiero de alguna manera explicar brevemente. Obviamente, hermanos, los Gálatas recibieron el Espíritu Santo por medio de una fe sencilla. El Espíritu Santo no es un premio obtenido a través de las obras de la ley. Acuérdese de ese detalle.
De hecho, un gentil se dijo que debía estar, un gentil, ¿cierto? Se dijo que debía estar bajo la ley de Moisés, o Dios no lo bendecirá. Esto significa que debe ser circuncidado según la ley de Moisés. ¿Te acuerdas que los capítulos anteriores enseñé esto? Así que se mete en la operación y tan pronto como se haga el corte, estoy hablando del prepucio, el Espíritu Santo se derrama sobre él. Eso decían ellos. ¿Es así como funciona? Por supuesto que no. Recibimos el Espíritu Santo por la fe, no por lo que un objeto o no por lo que son objetos las obras de la ley. Entonces algunas personas piensan que tenemos que trabajar por el don del Espíritu Santo o ganar este regalo de Dios. Pero Jesús dejó en claro que todo lo que tenemos que hacer es preguntar. Así que les digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿qué padre de vosotros le dará una piedra? O si le pide un pescado y le dará una serpiente en lugar de pescado, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, le dice, ahora vais a acabar por la carne. Entonces los Gálatas fueron engañados en pensar, hermanos, que el crecimiento espiritual y la madurez se podrían lograr a través de las obras de la carne, en lugar de una continua fe sencilla y permanecer en Jesús. Entonces, ha recibido el regalo más grande, hermanos, el Espíritu Santo de Dios por la fe. O sea, así que Dios nos ayude. No podemos confiar, ¿no es cierto? Ellos debían dejar de confiar en su propia obediencia bajo la ley de Moisés. Entonces, esto representa una de las diferencias fundamentales, hermanos, entre el principio de la ley y el principio de la gracia. Bajo la ley tenemos la bendición y crecer espiritualmente mediante la obtención y merecedores. Eso es bajo la ley. Pero bajo la gracia somos bendecidos y crecemos espiritualmente, ¿cierto? Cuando creemos, al creer y recibir, porque los demonios también creen, ¿eh? Y recibir, o sea, Dios trata con usted bajo el pacto de la gracia. ¿Entiende? Entonces está tratando de lidiar con él en el principio de la ley. ¿Cree que Dios quiere bendecir? ¿Cuál es él? ¿Por las obras de la ley o por el oír con la fe? Entonces ahí coloca dos partes. ¿Cómo es la cosa? Tan necio soy, les dice. Esto es de hecho una tontería, hermanos. Este engaño es cultivado por Satanás para poner nuestra vida cristiana fuera de la pista. ¿Te fijas el detalle? Si Él no nos puede detener para ser salvos por la fe, entonces Él va a tratar, mira cómo lo hace Satanás. Él va a tratar de obstaculizar nuestra bendición y el crecimiento y la madurez de la fe. Y cuando las obras de la carne son sustituidas por la fe, la confianza y el orgullo son el resultado inevitable. Así que la razón de esta afirmación radica en el hecho de que el hombre no solo es pobre, pero orgulloso, no solo culpable, pero vanidoso, de modo que no se humilla a sí mismo, que salvó a los términos de la caridad divina, no va a dar su consentimiento para creer en Dios. Prefiere creer, muchas veces, hermano, el hombre es tan orgulloso que prefiere creer las mentiras del diablo o las mentiras orgullosas de su propio corazón, que le engañan en la esperanza, hermanos, que puede merecer la vida eterna. Entonces el versículo 4 dice una pregunta sobre el pasado, ¿eh? ¿Fue todo en vano? Ahí dice el versículo 4, ¿ha sufrido tantas cosas en vano? Si es que lo fue en vano.
Entonces, hermanos, al parecer los Gálatas habían, tal vez cuando Pablo estaba entre ellos, había sufrido por el principio de la fe, o sea, probablemente a manos de los cristianos legalistas. Entonces, su abandono del principio de la fe significa que el pasado sufrimiento fue en vano. O sea, sabemos que Pablo hizo sufrir persecución en esta región. Hechos 14 deja claro que Pablo y sus compañeros fueron perseguidos de una manera fuerte, vigorosa, y Pablo incluso fue apedreado y dado por muerto por los judíos cuando eran de las ciudades de Galacia. Seguramente alguno de esta persecución se extendió a las congregaciones cristianas y Pablo dejó atrás, que de hecho Pablo dejó atrás, en Galacia, digamos. Entonces, una mejor traducción de la frase ¿han sufrido tantas cosas en vano? Entonces puede ser que ha tenido tales experiencias espirituales maravillosas, todo en vano. Es como decir, todo lo que ustedes han vivido no ha servido para nada. Y esto puede encajar, hermanos, en el contexto, ¿cierto? Pablo se pregunta si todos los dones del Espíritu que habían recibido ascenderían a ningún valor duradero, porque ahora tratan de caminar por la ley y no por la fe. Entonces el versículo 5, Pablo les pide que examinen el origen de la obra del Espíritu. Pues dice, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Te fijas? Entonces, ¿quién suministra el Espíritu Santo? Obviamente el Espíritu es dado como un regalo de Dios. ¿Lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Dios suministra el Espíritu Santo en respuesta a la fe. Los milagros se efectúan por fe. Sin embargo, los Gálatas han sido engañados en pensar que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la búsqueda de Dios a través de una relación de obra, ¿entiende? Entonces, hermanos, cuando él le pregunta por las obras de la ley o por el oír con fe, Pablo repite la frase varias veces, hermanos, porque quiere hacer hincapié en que hay una opción que se hará. ¿Cuál será? ¿Cree usted que será bendecido por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Va a ganar y merecer su bendición de Dios? ¿O va a creer y recibirlo? Entonces esto dice a aquellos que ven la falta de bendición. ¿Por qué? No por falta de devoción, no porque han ganado lo suficiente, sino porque no están poniendo su fe, su alegría, la confiada espera en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces esto dice a esos a quienes son maravillosamente bendecidos. ¿Cómo? Para ellos ser orgullosos es ser ciegos. No han ganado su bendición. ¿Por qué deberían estar orgullosos de ello? Tanto más deberían mirar a Jesús y poner su esperanza en Él. Entonces aquí ya empieza a mostrar ya Pablo como un ejemplo a Abraham, ¿cierto?, de esos justificados que caminan por fe. ¿Cómo Abraham fue hecho justo ante Dios? Entonces dice el versículo 6, al igual que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, entre los cristianos de Galacia, el empuje hacia una relación basada en las obras de Dios vendrá de ciertos cristianos que han nacido como judíos, ¿cierto? Y que afirmó a Abraham como su antepasado espiritual. Por lo tanto, Pablo usa el ejemplo de Abraham para ser justas delante de Dios por fe, no por la fe más obras. ¿Te fijas el detalle? Entonces, en Gálatas 3:5 terminó con una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo y ver los milagros entre vosotros por el trabajo de la ley o por la fe? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Pablo asume la respuesta, siendo, por supuesto que hemos recibido el Espíritu Santo y hemos visto milagros a través de la fe. Ahora Pablo demostrará que es más que una cuestión de experiencia personal. El trabajo de Dios revelado en su palabra demuestra la misma verdad. Ahora, le importaba en gran medida al apóstol que Dios salva a la gente por la gracia y no en razón de su logro humano. Y encontró a Abraham, fíjate, un excelente ejemplo de esa verdad. ¿Te fijas? Hoy día la gente tiene esa tendencia, o tenemos esa tendencia, hermano,
a querer hacer algo para salvarme. Me refiero a algo para añadir. Nosotros nos comportamos como creyentes, como hijos del Señor, porque para allá vamos, y parecernos al Cristo amado, pero no para ayudar a que Dios nos salve. No. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, entonces que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo cita aquí Génesis, fíjate, Génesis 15, verso 6. Simplemente muestra que la justicia fue contada a Abraham porque él creyó en Dios. No era porque él realizó un trabajo, y mucho menos porque era circuncidado, porque el pacto de la circuncisión todavía no se había dado. Y en Génesis, hermanos, del 1 al 6, 15, del 1 al 6, muestra que cuando Abraham puso su confianza en Dios, específicamente en la promesa de Dios que dio a su pueblo que podría eventualmente traer al Mesías, Dios atribuye esta creencia a la cuenta de Abraham por justicia. O sea, Abraham no fue justificado simplemente porque creía que Dios multiplicaría su descendencia, sino porque él abrazó la gracia de Dios, confiando en el mediador prometido. Entonces hay en este caso, hermanos, hay esencialmente dos tipos de justicia. La justicia que logramos por nuestros propios esfuerzos y la justicia contada a nosotros por la obra de Dios, cuando creemos, ¿cierto? Entonces, dado que ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para lograr una justicia perfecta, debemos tener la justicia de Dios contada a nosotros por hacer precisamente lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó a Dios. Entonces, la cita que aparece en Génesis 15, 6 es una de las expresiones más claras de la Biblia de la verdad de la salvación por la gracia, mediante la fe. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento, citado 4 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 4, versos 9 y 10, da mucha importancia al hecho de que esta justicia fue contada a Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, nadie podía decir que Abraham fue hecho justo a causa de su obediencia o cumplimiento de la ley religiosa o ritual. Fue la fe, y la fe por sí misma, que hizo que Dios contara a Abraham como justo. Así que debemos tener cuidado de decir que la fe de Abraham no le hacía justicia. El Dios de Abraham lo hizo justo, porque representa su fe por justicia. Entonces su fe no era su justicia, pero Dios lo recompensó por su ejercicio de la fe, ya que en ella se calcula o se imputa, ¿no es cierto?, la justicia de aquel en quien creyó. Así que la experiencia de Abraham muestra que Dios nos cuenta como justo por lo que Jesús hizo por nosotros, ya que recibimos lo que Él hizo por nosotros por la fe. Así que, hermanos, Morris, por ejemplo, cuando habla de equivalencia, tiene un significado como contar, calcular, y puede ser utilizado de poner algo a la cuenta de alguien. Aquí, de poner la justicia a la cuenta de Abraham. Entonces, si Dios cuenta a Abraham como justo, entonces así es como Abraham se debe tener en cuenta a sí mismo. Eso es su posición ante Dios. Y la contabilidad de Dios no está fingiendo. Dios no nos cuenta a nosotros con una justicia fingida, pero una de verdad en Jesucristo. Entonces creyó a Dios. Esta palabra, hermano, no es que Abraham creyó en Dios, como solemos hablar de creer en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, ¿entiende? Y esa diferencia tiene que tenerla clara. En cambio, fue que Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. O sea, aquellos que solo creen en Dios, en el sentido de que ellos creen que Él existe, solos son tan espirituales como cualquier demonio podría decir yo también creo. Claro, si es el tema. ¿Ok? Entonces, se cree, por supuesto, significa más que eso. Acepto lo que dijo Dios como verdadero. ¿Te fijas?
aunque por supuesto lo hizo, sino que significa que él confiaba en Dios. Entonces, en general, los rabinos antiguos no realmente admiraron la fe de Abraham. El creer que él era tan querido por Dios porque se cree que había guardado la ley cientos de años antes de que se diera. Entonces, por estas y otras razones, cuando Pablo trajo a Abraham, habría sido una completa sorpresa para sus oponentes, quienes creían que Abraham demostró su punto. El énfasis de Pablo sobre la fe de Abraham debe haber sido una sorpresa para los gálatas. Entonces, sin embargo, algunos rabinos han visto la importancia de la fe de Abraham, y es notable que los propios judíos sostuvieran que Abraham fue salvado por la fe. De hecho, en varios escritos de ellos, entonces, es evidente que Abraham no pudo obtener una herencia, ya sea en este mundo o en el mundo por venir, sino por la fe. Abraham lo recibió por fe. Entonces la fe en Dios constituye el mayor culto, el primer deber, la primera obediencia y el sacrificio más importante. Sin la fe en Dios pierden su gloria, la sabiduría, la verdad y la misericordia en nosotros. El primer deber del hombre es creer en Dios, ¿ya? Y honrarle con su fe. O sea, la fe es verdaderamente a la altura de la sabiduría, el tipo de justicia, la única religión verdadera. La fe dice a Dios: yo creo en lo que usted dice. ¿Te fijas? Eso es lo que hace la fe. Yo creo en lo que usted está hablando, yo creo en lo que usted tiene escrito en su palabra. Entonces el verso 7 dice los verdaderos hijos de Abraham. Por lo tanto, sabemos que solo los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces el énfasis está claro. Pablo está haciendo un punto importante. Él quiere que todos sus lectores lo entiendan. Saber es imprescindible. Saber. O sea, Pablo ordena a los gálatas para adquirir esta pieza de conocimiento. Solo los que son de fe son hijos de Abraham, dice. Ya que Abraham fue hecho justo por la fe, no por obras. Por lo tanto, Abraham es el padre de todo el que cree en Dios y es considerado justo. Siempre es posible, hermanos, que debamos traducir hijos de Abraham, no tanto los niños o los hijos de Abraham como hijos reales de Abraham. Entonces, ¿qué reproche era este a los cristianos judíos que trataban de llevar a los cristianos gentiles bajo la ley? Ellos creían que eran superiores. Fíjate, ahí está un poco el problema. Ellos creían que eran superiores. ¿Por qué? Ya que descendían de Abraham y guardaban la ley. Ellos tenían dos cosas que eran como muy importantes para ellos. Y Pablo dice que el eslabón más importante de Abraham no es el vínculo de la genética, ni el vínculo de las obras, sino que el vínculo de la fe. Entonces esto habría sido un cambio sorprendente del pensamiento de estos particulares oponentes que tenía Pablo, ¿no? Ellos profundamente creían que tenían una posición delante de Dios porque eran descendientes genéticamente de Abraham. Ese era como un orgullo que tenía el mundo judío, ¿no? Y en ese momento, algunos rabinos judíos enseñaban que Abraham se quedó a las puertas del infierno solo para asegurarse de que ninguno de sus descendientes accidentalmente resbalaran. Por Juan el Bautista, ¿no es cierto?, trató este mismo pensamiento cuando dijo que no creo decir de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham de estas piedras? Dice, Pablo está golpeando abajo de su confianza ciega en la relación genética que tenían ellos, en la relación genética de Abraham, y demostrando que lo que realmente importaba era la fe en Jesús, porque ellos estaban tan rayados con eso, eran descendientes de Abraham, y eso era como que los salvaba. Entonces es lo mismo hoy en día cuando las personas creen que Dios los acepta porque vienen de una familia cristiana. Dios es un padre, no un abuelo. Todo el mundo debe tener su propia fe en Dios. Entonces, ¿qué consuelo, hermanos, era a los cristianos gentiles que fueron considerados como cristianos de segunda clase? Claro, ¿por qué? Porque ellos no eran descendientes ni tampoco practicaban la ley.
ahora podían saber que tenían un real vínculo importante con Abraham y podían considerarse hijos de Abraham. Y tristemente, hermano, los cristianos han tomado esta gloriosa verdad y mal aplicada a través de los siglos. Y esto ha sido un verso que muchos afirman en apoyo de la teología del reemplazo. O sea, la idea de que Dios ha terminado con el pueblo de Israel como una nación o como un grupo étnico distinto, ya que la iglesia hereda espiritualmente todas las promesas hechas a Israel. Esa famosa teología del reemplazo ha hecho un daño tremendo a la iglesia, que incluso proporciona el combustible teológico para los fuegos de la terrible persecución de los judíos. Entonces, Gálatas 3:7, si fuera el único versículo de la Biblia que habla de la cuestión, podría haber un lugar para decir que la iglesia ha reemplazado a Israel por completo, pero entendemos la Biblia de acuerdo a la totalidad de su mensaje y permitir un paso para dar a luz a los demás. Así que, hermanos, no es así. Nosotros no hemos reemplazado a Israel. ¿Ok? Entonces, hermanos, Romanos, por ejemplo, 11:25, cuando habla del endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que la plenitud de los gentiles ha venido, dice claramente que Dios no ha terminado con Israel como una nación o un grupo étnico distinto, a pesar de que Dios se ha convertido en el foco de su ahorro de misericordias fuera de Israel a los gentiles. Él regresará otra vez. Y este simple pasaje refuta a aquellos que insisten en que Dios ha terminado para siempre con Israel como Israel. ¿Ya? Que la iglesia es el nuevo Israel, no. Y hereda cada promesa jamás hecha. Se ha hecho, de hecho, a minorías nacionales y étnicos del Antiguo Testamento. Entonces, no es así. Esto nos recuerda el carácter duradero de las promesas hechas a Israel, nacional y étnico. Dios no ha terminado con Israel. O Israel no es espiritualizado como la iglesia. Mientras que vemos y nos gloriamos en la continuidad de la obra de Dios a través de todo su pueblo, a través de todas las generaciones, todavía vemos una distinción entre Israel y la iglesia. Una distinción que Pablo entiende bastante bien. Entonces, así que, hermanos, todos los que ponen su fe en Jesucristo son hijos de Abraham. Pero Abraham tiene a sus hijos espirituales y a sus hijos genéticos. Y Dios tiene un plan y un lugar para los dos. Pero nadie puede negar que sea mucho más importante que ser un hijo espiritual de Abraham que a un hijo genético. Entonces, el versículo 8, vemos, hermanos, que dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, Pablo está hablando de la Escritura. Él no ha hablado ya de su experiencia personal y de la experiencia de los propios cristianos de Galacia. Pero este pasaje es aún más importante porque muestra cómo la enseñanza de Pablo es correcta de acuerdo a la Biblia misma. Les hubiera estado bien para los opositores de Pablo decir: las experiencias son muy bien, Pablo, pero muéstranos en la Escritura. Pablo estaba más que dispuesto a aceptar el reto. Entonces ahí habla de la Escritura, previendo, predicado, diciendo. Sorprendentemente, Pablo se refiere a las Escrituras casi como una persona que prevé, que predica y dice. Y esto muestra cuán firmemente Pablo consideraba la Biblia como la palabra de Dios. Pablo cree que cuando las Escrituras hablan, Dios habla. Entonces Pablo personifica las Escrituras. Excelentemente habló, dice Morris, excelente habló él, quien llama la Escritura, ¿cierto?, como el alma y el corazón de Dios. Esto decía Morris, esto decía Trapp. Entonces, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, Pablo observa que incluso en los tiempos de Abraham estaba claro que esta bendición de la justificación por la fe era para todas las naciones, para los gentiles, así como los judíos, porque Dios pronunciaba: ya, en ti todas las naciones serán bendecidas. Génesis 12. Entonces la intención de destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en un judío antes de que pueda llegar a ser cristiano, si eso fuera necesario, Dios nunca habría dicho esta bendición se extendería a todas las naciones.
Entonces ya los gentiles tendrían que formar parte de la nación de Israel para ser salvos. Y eso nunca ocurrió ni va a ocurrir. Entonces la idea es que el Evangelio está con todas las naciones. No es que las naciones vengan y se asimilen a Israel, no. Entonces los que son de la fe son bendecidos como el creyente de Abraham. Entonces la bendición que recibimos con el creyente Abraham no es la bendición de la fantástica riqueza y el poder, aunque Abraham era muy rico y poderoso. La bendición es algo mucho más precioso, la bendición de una buena relación con Dios mediante la fe. Así que la fe de los padres se dirigió a él, en este caso a Cristo, al que había de venir, mientras que la nuestra se apoya en el Cristo que ha venido. O sea, sí miraban, los antiguos miraban a Cristo que iba a venir y nosotros miramos a Cristo como que ya vino, ¿cierto? Pero creemos en Él. Entonces la pregunta más importante que debemos hacernos hoy día, ¿soy yo de la fe? ¿Creo en Dios? Así como lo hizo Abraham, cuando Dios dice, no lo creo, ¿vivo como si realmente yo creo que Dios es verdadero? ¿Pueden los demás ver que estoy confiando en Dios? Entonces los que son de la fe son aquellos cuya característica es la fe. No es que a veces tienen un impulso de creer, sino creer que es su actitud constante. La fe es característica de ellos. ¿Ok? Bueno, ya termino. Voy a tener que achicar un poquito porque voy a ir la primera parte recién. Ya mañana daré la segunda parte de capítulo 3, cuando ya vemos que la ley es... la ley en luz del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos dice que la ley de Moisés trae una maldición. Y ahí vamos a ver esa parte, ¿no? Del versículo 10 en adelante. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé fuerza para entender. Esto no es tan fácil de entender, ¿eh? Solamente tratamos de explicar en el contexto histórico cómo los Gálatas habían caído en esto, justamente por el pensamiento de los judíos, ¿no es cierto? Y que insistían en que había que hacer algo de la ley. No, para ellos no era suficiente solo creer en Cristo, sino que había que hacer algo. O sea, en el fondo hoy día el legalismo es así, ¿no? Hay que hacer algunas cosas porque si no, no somos salvos. No, la salvación viene solamente por el creer y aceptar y vivir en Cristo. ¿Sí o no? Bien, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por contar con ustedes. Mañana me encuentro entonces a las 10:30 de la mañana y que el Señor sea con sus vidas. Mucha bendición para cada uno de ustedes, hermanos.